NTN 24, con los protagonistas de la noticia, vamos a establecer comunicación y debatir esta situación desde Santiago de Chile con Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. Gracias por estar con nosotros, señor Jiménez, aquí en el informativo de NTN 24 para la teleaudiencia en América Latina y Estados Unidos. Bienvenido. Bien, muchas gracias. 7 años tuvieron que pasar para que se diera la luz verde a esta ley antidiscriminatoria en Chile. ¿Cómo califican ustedes este proceso? Mira, fue un proceso de mucho trabajo. Hubo una serie de sectores sociales y políticos, ideológicos, religiosos, conservadores que se opusieron durante estos 7 años a la posibilidad de tener una ley antidiscriminatoria que no solo beneficia a las minorías sexuales. Esta es una ley que establece 17 categorías de no discriminación. A ti no te van a poder discriminar por tu orientación sexual, pero también por tu apariencia física, por tu etnia, por tu nacionalidad. Es decir, es una ley que establece la no discriminación para amplios sectores que hoy día están presentes en la sociedad chilena, y por lo tanto no se entendía que solo por la homofobia de algunos sectores de esta sociedad chilena no pudiéramos tener una ley antidiscriminatoria, porque si no hubiese estado la categoría de orientación sexual e identidad de género, la ley estaría aprobada hace muchos años, pero como traía protección a las minorías sexuales, bueno, estos grupos se opusieron y hubo un intenso lobby, presiones, manifestaciones de los grupos liderados por la jerarquía de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica o protestante, y sectores ideológicos que tienen presencia bastante poderosa en el Congreso Nacional. Sin embargo, la constancia, la pedagogía de la no discriminación, la presentación de casos de discriminación brutales, el último de ellos, por cierto, el asesinato de Daniel, permitieron hacer tomar conciencia al Congreso Nacional, y la presión de la sociedad civil y de los ciudadanos comunes y corrientes logró que finalmente ayer se terminara de aprobar una ley que no es la octava maravilla del mundo, pero que es un primer piso de una construcción que hay que seguir haciendo para cambiar la cultura de la discriminación que hay en Chile. Ahora, señor Jiménez, este proyecto establece que el Estado tomará parte en las acciones contra la discriminación, dándole un énfasis preventivo a través de campañas en educación, promoción de respeto mutuo. ¿Cómo debería llevarse esto a la práctica para que sea totalmente efectivo? Mira, probablemente lo que va a pasar con el artículo número 1 de la ley que establece la obligación del Estado de implementar política en todos sus niveles, lo que vamos a tener que hacer es que la sociedad civil, es decir, nosotros y otras organizaciones de diversidad, vamos a tener que ir ministerio por ministerio, servicio por servicio, empujando esa voluntad para implementar. Por ejemplo, yo ya pedí reunión con el ministro de Educación para ver cómo desde el Ministerio de Educación en el presupuesto del próximo año ellos contemplan acciones que tengan que ver con el rol que establece la ley al Estado respecto a la no discriminación. Eso significaría, en el caso del Ministerio de Educación, una campaña que, por ejemplo, aborde, desde el punto de vista de nuestros intereses, aborde el bullying por homofobia. Y tendrá que también abordarse el bullying a los inmigrantes, a los hijos de los inmigrantes. Tendrá que el Ministerio generar las condiciones para cambiar las mallas curriculares en la enseñanza básica, media y universitaria, incorporando programas, tareas sobre diversidad, la valorización de esa diversidad, la celebración de esa diversidad, y por lo tanto ese trabajo se inicia recién hoy día, porque cierto, aparece en el artículo número 1 el deber del Estado de arbitrar medidas contra la discriminación, pero eso va a ser discurso si es que desde la sociedad civil no monitoreamos, no proponemos, no presionamos para que efectivamente esas políticas públicas se implementen. En esta nueva ley se dejó establecido, Rolando, que cualquier delito impulsado por una situación ideológica o discriminatoria, ya sea por religión, raza, etnia o la orientación sexual que tanto hablamos, puede ser considerado como un agravante por el juez al momento de evaluarse penalmente alguna actitud que haya tenido por objeto discriminar a una persona, cualquiera que ésta sea. ¿Nos puede dar usted una lista de acciones brevemente que podrían ser consideradas como discriminatorias?
Sí, por ejemplo, mira, si yo veo como ha pasado en Chile, y probablemente va a seguir pasando porque la ley automáticamente no va a borrar los delitos más odiosos, si yo me organizo, por ejemplo, para salir a patear, a golpear homosexuales, inmigrantes o personas de otras razas, y allí en ese contexto cometo delitos, lo que ocurre es que las penas que tiene que aplicarme el juez por haberme concertado se aumentan en un grado, es decir, tiene que aplicarme la pena más alta. Y en ese sentido, la ley tiene también un efecto disuasivo, porque efectivamente los tipos, por ejemplo, los grupos neonazis, que tienen una práctica violenta en contra de determinados grupos, se la van a pensar dos veces, porque hoy día les va a salir mucho más caro, va a ser mucho más importante, más la pena que se les va a aplicar en la comisión de estos delitos. Así que, y eso tiene un efecto disuasivo por sí mismo. Así que esa es una buena herramienta, creemos, para eliminar o aminorar los casos de violencia más extrema respecto de algunos grupos en la sociedad chilena. ¿Que de algún trato verbal o de algún otro tipo? O sea, usted estaba diciendo hace un momento agresión, alguien que se reúne y decide golpear a una persona que tiene una diferente orientación sexual, pero ¿qué hay del trato verbal, de pronto de no darle trabajo, cabida en algún grupo social, en alguna reunión? A ver, hay que hacer una diferencia. Si a mí en la calle un tipo me insulta y me insulta verbalmente por ser homosexual, la ley no va a pasar nada con esa ley. Ahora, si ese tipo me agrede físicamente, allí la ley opera. La ley sanciona actos discriminatorios, no sanciona opiniones. Por ejemplo, un pastor evangélico, que era uno de los temores que tenía, nosotros hemos querido que las agresiones verbales, la incitación al odio también estuviera contemplada, pero no hubo voluntad política para eso. Así que la ley solo se limita a sancionar actos discriminatorios. Y lo que tú señalabas, si yo voy a un trabajo y me lo niegan porque soy homosexual, porque soy indígena, porque soy discapacitado, allí opera la ley. Es decir, el pastor evangélico que dice que los homosexuales somos pecadores, que nos vamos a ir al infierno, no le va a pasar nada con esta ley. Esta ley no puede ser invocada para terminar con ese discurso odioso y, por lo tanto, tiene efecto solo sobre actos discriminatorios. Ahora, si ese mismo pastor dice que somos homosexuales, que nos vamos en el infierno y llama a asesinar homosexuales, allí yo aplico esa y otras leyes. Por incitar. Vamos a agradecer a esta hora a Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual desde Santiago de Chile. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes, un abrazo.